Entonces, no sé cuánto hayan viajado ustedes. No sé, por lo menos aquí o afuera. A mí me encanta, es una gran experiencia conocer lugares diferentes. Yo recuerdo cuando nos mudamos a Canadá, llegamos en verano, era precioso, el clima, que el día durara hasta las 9 de la noche, para mí eso, wow. Allá en Colombia a las 6 y pico ya estaba oscuro, a las 9 estaba la gente jugando, tirando frisbee, bueno, de todo, era buenísimo. Y la arquitectura, la ciudad, una ciudad antigua, las murallas, había unas cataratas cerca, el paisaje, todo era lo mejor. A mí me encantaba eso, toda mi familia le encantaba eso. Hoy vamos a empezar la lectura con la historia de un misionero llamado Pablo, seguidor de Jesús. Él llegó a enseñar a una ciudad llamada Atenas. ¿Me pueden, please, 14, slide 14, Atenas. Entonces me gustaría ver si, miren, ahí tenemos una ciudad. Él fue a esa ciudad, en ese momento todavía era muy importante. Fue allá a visitar y era la primera vez que iba a ese sitio. Sí, era la primera vez que iba a ese sitio. Y lo que le pasó a este hombre Pablo, eso da para una novela. Así que yo te recomiendo, si tú no has leído la Biblia todavía, yo te recomiendo, empieza por el libro de Hechos, el que vamos a leer hoy. Léetelo todo, es muy corto, eso no te va a tomar mucho tiempo, es breve, pero es muy interesante. Si empiezas a leerlo, tú no vas a poder dejarlo hasta que termines. Entonces empieza a leer el libro de Hechos si no lo has hecho. Ahora, para resumirte muy breve antes de esto lo que pasó, a Pablo, como estaba hablando de Jesús, lo echaron de Filipos, de Tesalónica y de Berea, 3 ciudades. No tienes que aprendértela, solo te digo 3 ciudades a donde iba lo echaban, a donde iba a hablar de Jesús lo iban sacando. Ahora, él llega ahí, entonces ¿qué pasa? Que lo echan de Berea y se va para Atenas. Se va para Atenas y es la primera vez que llega a Atenas. No había estado antes, o al menos eso parece ser. Imagínate Atenas hoy día como ir a Nueva York, ¿cierto? Más o menos una ciudad importante, con edificios, monumentos. Había en Atenas una plaza de mercados muy grande. Todo pasaba en esa plaza, todo. Si tú querías hacer algo, tenías que ir a la plaza. Haz de cuenta el Times Square, ¿cierto? Entonces, había buenas universidades, arte, ciencia, literatura, de todo. Esa era la ciudad de la cultura. Ahora, Pablo, sí, llega aquí, como está solo, pues tiene tiempo de pasear. Se pasea por la ciudad, pero se queda sorprendido. Vio algo que no había visto antes, viajando tanto, ya había viajado mucho, pero llega y ve cosas que no había visto antes. Y no eran ni los edificios ni los monumentos lo que lo sorprendía. ¿Qué fue lo que le sorprendió a Pablo cuando fue allá? Vamos a leer el texto en Hechos 17 y 16. Hechos 17 y 16, pero antes de leer el texto, por favor acompáñame en una oración. Padre Todopoderoso, Rey del universo, Creador de todo, el que sostiene todo, te damos gracias, Dios, porque nos has dado tu palabra y te podemos conocer a través de ella. Te pido que hoy te nos reveles a este grupo de personas que estamos aquí y que tu Espíritu nos muestre quién eres tú y quién es tu Hijo Jesús. A ti, Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios verdadero, a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces Hechos 17, ya los amenacé varias veces que vamos a leer esto. Hechos 17 y 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades.
Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De hecho, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Y ese es el texto que tenemos hoy. Aquí tenemos la ciudad donde estaba Pablo. Obviamente la imagen que ustedes tienen a su izquierda, imagínate eso hace más de 2000 años. Era inmenso, era grande, y estaban llenos de estatuas y todo el mundo iba ahí. Aún hoy día ustedes se dan cuenta de la ciudad, esa es la ciudad moderna, la gente va a visitar. Sí, yo no sé si alguna vez tú has viajado a algún lugar y te has sorprendido. Estabas esperando algo y era mucho mejor de lo que pensabas. Llegaste ahí, dices, qué bonito esto, qué increíble. Bueno, Pablo llegó y él no estaba impresionado por la ciudad, sino por su idolatría. Dice que estaba llena de ídolos. Más que simplemente sorprendido, si tú lees lo que dice ahí, por favor, déjenla aquí. Él era sorprendido porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y este sentimiento que tenía Pablo, dice, le dolió el alma. Dice que vio tantos ídolos, lo que sentía era complejo. Era como un sentimiento profundo, una emoción fuerte, una mezcla como de enojo, con dolor, con indignación, con tristeza, con angustia, todo eso al tiempo de manera intensa y profunda. Eso es lo que sentía Pablo cuando llegó allá y vio todo eso. Era un revuelto, ¿sí? Ahora, ¿por qué se sorprendió tanto? Mira, este hombre había viajado por muchas ciudades y seguro que había visto ídolos en todas partes. No era la primera vez que veía un ídolo o que iba a una ciudad. Estaba fuera de Israel, así que donde iba encontraba lo mismo. Pero este hombre estaba sorprendido porque nunca había visto tantos. Dice en otra versión que la ciudad estaba entregada a los ídolos. Eran demasiados. Había ídolos en los templos, en el centro de la ciudad, en la calle, en la plaza, en las casas, en todas partes. En donde hubiera un lugar libre había un altar con un ídolo. Ahí. Ahora, 15, please. Thank you. Gracias. Ahora, miren. No sé si conocen al segundo. ¿Sí? Si no lo conoces, tienes que arrepentirte al menos de no conocerlo. ¿Sí? ¿Cómo se llama este? Neptuno. Déjame decirte algo.
Sí, este era uno de los dioses. Ahora, Neptuno no era griego, pero Neptuno realmente era el nombre que los romanos le daban a un dios griego que se llamaba Poseidón. Es decir, si tú escuchas Poseidón, Neptuno es lo mismo, solo son nombres diferentes. Pero era este. A la izquierda está el mismo en versión griega, ¿sí? Ahí está el mismo en versión griega, pero son lo mismo. El dios del mar, de las tormentas, de los terremotos. Aquí tenemos otra imagen de otra diosa, creo que se llama Hera, como una diosa madre. Bueno, esto era una muestra. Dicen, no sé si es cierto, pero dicen que había como 3,000 diferentes. Cada cual tenía su propio dios. Ahora, eso era en cada esquina, en cada casa. Había altares, ¿sí? En cada casa había un altar. ¿Cuál era el problema que Pablo tenía con todo esto? ¿Cuál era su problema? Bueno, me alegra que preguntes cuál era el problema. Si me alegra que preguntes, pon atención porque vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Pero ahora vamos a seguir con esta historia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo cuando vio estos ídolos? Cuando tuvo ese sentimiento por dentro, todo ese dolor, esa indignación, ¿qué hizo? Bueno, en vez de ir a tomarse selfies en Atenas, allá en la plaza central, y a criticar a la gente por tener ídolos, lo que hizo fue, ¿sabes qué? Yo quiero hablar, ¿sí? Se puso a trabajar, dice la Biblia, que se puso a discutir. Ahora, si tú vienes de América Latina y eres hispano, cuando uno escucha la palabra discutir, uno piensa en una emoción fuerte, en una conversación intensa, si uno piensa en algo violento, lleno de emoción, ¿sí? No era eso, no es eso. No. Discutir, aquí era razonar. Discutir era debatir, era conversar de manera respetuosa. Él iba y debatía, se iba a la plaza. Mira, él hablaba con todos, razonaba con todos. No voy a decir discutía, aunque bueno, esa es la palabra que está aquí. Pero razonaba con todos. Con los que creían en Dios, con los que no creían en Dios, con los que adoraban ídolos, con todos. Con el que quisiera hablar con Pablo, Pablo hablaba. Él se iba a la plaza, mira, dame una manzana, mira, tú conoces de Jesús. Y ese era Pablo, en todas partes, a donde iba, porque le indignaba. Y no solamente era indignación, era compasión. Porque les voy a hablar. Me duele ver esto, pero les voy a hablar. ¿Cómo le fue a Pablo hablando con tanta gente? Bueno, imagínate, llevaba días haciendo eso, habla con todo el mundo. Entonces los filósofos lo escucharon. Los filósofos eran gente intelectual. Ellos les picó la curiosidad. Mira, ¿qué será que está diciendo este hombre? Eran unos intelectuales. A ellos les gustaba conocer cosas nuevas. De hecho, toda la gente de Atenas era curiosa, ¿sí? Le gustaba escuchar las últimas cosas. No es que fueran chismosos. Sino que les gustaba estar bien informados a todos ellos, ¿sí? Sí, no sé si conoce gente así, tu vecina, no sé. Como Pablo hablaba tanto de Jesús y de la resurrección, ellos quisieron saber más. Aquí está un apunte, ¿sí? Escuchaban hablar de Jesús y la resurrección. Ellos querían saber si hay algún Dios nuevo. Bueno, tráetelo porque quiero conocerlo. Jesús, un nombre, ¿quién es este Jesús? Resurrección, una cosa interesante. En el idioma que ellos hablaban, que era griego, se dice Anastasia. Entonces, o algo parecido, Anástasis, que sonaba como Anastasia. Entonces decía Jesús y Anastasia, dos dioses. A ver, de pronto no conocemos a estos dos. Entonces venga y háblenos de estos dos dioses. Entonces se lo llevaron, lo agarraron, dice la Biblia que se lo agarraron y se lo llevaron a un lugar llamado Areópago. 16, please. 16. Bueno, Areópago, si ven esa colina con algunos turistas, la gente va ahí y hay una placa inclusive que conmemora el discurso que Pablo dio. No se sabe exactamente si fue aquí, no te podría decir que fue exactamente aquí, porque el Areópago no es solamente esta colina, el Areópago era más un grupo de gente. Tal vez lo que pasaba es que se reunían ahí, era como un tribunal, como una corte y escuchaban las cosas nuevas, hacían juicios. Entonces eso era el Areópago. Se lo llevaron ahí, bueno, este hombre sabe cosas nuevas, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a traerlo aquí. Se lo llevaron allá y ahí es cuando Pablo empieza a hablar. Bueno, aquí empieza la cuestión. Me dieron un lugar para hablar, vamos a aprovechar. Un montón de gente importante, inteligente. Lo mejor de la ciudad supuestamente está ahí, tiene audiencia. 17, please. Entonces, este es el texto, ¿sí? Que dice, este hombre Pablo era muy inteligente. Era seguidor de Cristo. Entonces, se fijó en la ciudad.
se fijó en todos esos dioses, había uno especial. De hecho, había un altar que no tenía imagen ni nada. Decía el altar a un dios desconocido. Ahora, recuerda, había estatuas de todos los dioses. Dios de la sabiduría, de la belleza, del matrimonio, del amor, de la guerra, un Dios para los empresarios, hasta para los ladrones había Dios. Si era ladrón, no es chiste. En serio, había Dios para los ladrones. ¿Sí? Eran tan religiosos en esta ciudad, tan religiosos, que dijeron, por si acaso, por si las dudas, se me olvida un Dios, vamos a poner aquí esta estatua a un Dios desconocido, bueno, un altar, porque ¿sí? No sea que de pronto se nos olvide ese Dios y nos haga daño. Entonces vamos a poner esta estatua, no sea que se nos olvide. Entonces Pablo se dio cuenta, esta gente es religiosa, y puso esta estatua al Dios desconocido. Ahora, solo quiero saber si están conmigo aquí. ¿En qué ciudad estaba Pablo? Atenas. Bueno, está bien, no se van dormidos, está bien. Ahora, fíjate lo trágico que es esto en esta ciudad tan religiosa. La gente de Atenas adoraba a un Dios al cual no conocían. Piénsalo un momento. Pablo les dice, ustedes, atenienses, adoran a un Dios al cual no conocen. ¿Sí? 18, please. Este era el altar, esto es lo que se ha encontrado y se cree que pudo haber sido algo parecido. No era un solo altar, al parecer había varios por varias partes donde la gente adoraba a ese Dios desconocido. Pero la gente de Atenas era gente muy confundida, tenían altares por todas partes, dioses por todas partes. Cada casa podía tener un Dios diferente. Tú ibas a tu casa, en tu casa había uno, en tu vecino había otro. Era gente muy confundida y por si las dudas tenían este altar. Trataban de adorar a un Dios, ¿sí? ¿Tú crees realmente que uno puede adorar a un Dios al cual no conoce? ¿Crees tú que se puede adorar a un Dios al cual no conocemos? ¿Sí? Pero eso también puede pasar hoy. Puede pasar hoy. Si tú dices que adoras a Dios o si tú crees que adoras a Dios, ¿qué tanto conoces al Dios que adoras? ¿Sabes qué? Por eso pareció muy interesante lo que dice Melissa. Yo hacía cosas, pero no conocía realmente. ¿Sí? ¿Cómo sabes que conoces a Dios? Tal vez digas, sí, yo conozco. Ok, listo. ¿Cómo sabes que sí conoces al Dios que dices que conoces? ¿Cómo lo sabes? Muchos recibimos una fe transmitida por la familia y muy poco nos preguntamos si conocemos realmente a Dios. Y es importante hacerse la pregunta porque es posible que tratemos de adorar a un Dios sin conocerlo realmente. Lo bueno es que aquí Pablo dice, tranquilos, que yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. 19, please. Perdón que digo esto porque los compañeros hablan inglés. Gracias. ¿Sí? Esto es lo que dice Pablo. ¿Sí? Bueno, les voy a hablar de ese Dios desconocido. ¿Qué les dice de Dios desconocido? Dice, bueno, es creador de todo lo que existe. Todo lo que existe. Es más, aquí dice que Él nos da la vida, el aire, todo. Mira, y no es que Dios dijo, vamos a hacer este universo, los animales, la gente, las plantas. Adiós, ustedes verán cómo hacen, ya yo creé las cosas. Vayan ustedes a ver qué van a hacer con eso, ya yo terminé, descansé el séptimo día. No, porque la Biblia no dice que así son las cosas con Dios. Dice que Dios sostiene el universo. Dios sostiene el universo. Tu vida está en manos de Dios. Tu vida está en manos de Dios. Cada vez que tu corazón late, ese latido de tu corazón está en manos de Dios. Tu respiración está en manos de Dios. Él sostiene nuestras vidas, la vida de todo. Mira, si Dios dejara de sostener la vida, todo se muere. La tierra deja de girar alrededor del sol. El sol se apaga. El universo deja de existir. Él es el Señor de todo, el que sostiene todo. Así que dice aquí que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si Dios es tan grande, entonces no hay forma de que podamos poner a Dios en un altar
o encerrarlo en una iglesia, en un edificio. No podemos limitar a Dios al domingo por la tarde o por la mañana. No se puede, porque es grande. Por eso tenemos a veces la idea equivocada de Dios. Podemos pensar, bueno, Dios tal vez sea como un amuleto, o tal vez Dios existe para resolver mis problemas, pero eso no es lo que la Biblia dice sobre Dios. ¿Qué favor le vamos a hacer a Dios? ¿Qué necesita Él de nosotros? Nada. ¿Sí? Dice que no se deja servir por manos humanas. Nuestras manos ni siquiera son dignas de servirle. Entonces ya sabes por qué Pablo estaba así indignado, porque ¿cómo puede alguien rebajar al Dios Todopoderoso a una imagen de piedra o de madera o de metal que necesita que la lleven, que la carguen, que le sirvan? No se puede. Este era el lugar de la gente intelectual. Esta gente era muy inteligente, ¿sí? Y eso es lo que uno lee en los libros sobre Atenas. Pero increíble que gente tan inteligente comprara o se hiciera una imagen, se la arrodillara, la besara, la vistiera, la cargara, le ofreciera comida, ¿sí? Pero eso era lo que ellos hacían. A pesar de su inteligencia, era lo que estaba pasando. Eso es hacer a Dios pequeñito, ¿sí? Necesitado de nosotros. Pero eso no es lo que dice aquí. Por eso Pablo estaba tan indignado por dentro, porque ellos no entendían quién era Dios. Era indignación con compasión. Las dos al tiempo. Acuérdate que estos ídolos eran algo más profundo. Uno puede decir, bueno, mira, la verdad, Eduardo, pues gracias, pero yo no tengo ídolos, yo no creo en eso y no tengo nada que ver con eso. Eso no es conmigo, yo no creo en eso. Bueno, recuerda que había ídolos para todo. Para el amor, el dinero, la belleza, la sabiduría, la fuerza. Por ejemplo, el dinero. La gente de Atenas no adoraba al Dios del dinero, realmente adoraban era el dinero. Tiene una imagen para el Dios del dinero, pero realmente el Dios era el dinero. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Ok. Cada Dios representaba algo que era importante para ellos. Hoy tal vez no se utilice la imagen, tal vez no uses una imagen. Pero aún podrías estar adorando un ídolo, porque ídolo es todo aquello que amamos más que a Dios. Ahora, la pregunta que es justa, ¿cómo sabes si amas algo más que a Dios? Uno puede, bueno, si yo amo a Dios, Dios y yo, bien, ¿sí? Dios es primero. Somos, sí, uña y mugre, yo soy la mugre, ¿sí? Estamos unidos, ¿sí? Podemos decir eso. Si le das prioridad a algo más que a Dios, si te obsesiona, si te lleva a desobedecerlo, si te quita la paz, si consume tu tiempo, si te has vuelto dependiente de eso, entonces tienes un ídolo. Hay gente que dice que no adora a nada, pero eso es mentira. Todo el mundo adora algo. Todos adoramos algo. Aquí hay personas de todas partes. Mira lo que vimos al principio, ¿no? En el versículo 26 dice que Dios hizo gente de un solo hombre, todas las naciones, ¿sí? Dice todas las naciones. Ahora, ¿qué son las naciones? Pues son personas, ¿sí? Las personas son solo personas. Un país realmente está hecho de la gente que lo compone. Aquí hay personas de todas partes y te preguntas, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué aquí en Virginia Beach? ¿Por qué? ¿Sí? Aquí hay personas que han llegado de diferentes formas, no sabemos cómo, pero aquí estamos, ¿sí? La verdad no importa cómo llegamos. ¿Sabes qué importa? Importa por qué. ¿Por qué estás aquí? Y importa que ahora estás aquí. El versículo 26 dice que Dios hizo a las naciones y que les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Dice, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Es solamente otra manera de decir, Dios te trajo, te puso en un momento y te puso en un lugar de la historia. Hay una razón por la cual tú vives aquí en el año 2023. Dice, Dios eso lo tiene en su mente, ya Él lo puso así. Y eso es importante. ¿Por qué Dios pondría a alguien en un lugar y en un momento específico? ¿Por qué? Pues versículo 27 dice,
Dice la razón. Si te has preguntado, ¿para qué aquí? ¿Para qué ahora? ¿Por qué estoy en Virginia Beach? Mira, aquí está la explicación. No tienes que buscar muy lejos. Dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Para que todos lo busquen. Dios quiere que todos lo busquen y así sea tientas puedan encontrarlo. ¿Sabe qué quiere decir que Dios quiere que todos lo busquen? Quiere decir que Él quiere que lo encuentren. Él quiere, no, bueno, búsqueme, pero no me van a encontrar. No. Él quiere que lo busquen porque Él quiere que lo encuentren. Así sea tientas, así sea dudando. Puede que hayas llegado aquí y no estés muy seguro de si debes buscar a Dios o si... Mira, yo ni siquiera sé si creo en Dios. No sé si creo en Jesús. Pero aún si no